la hermandad, los convenios entre nuestras naciones hermanas. Y bueno, efectivamente, el gobierno norteamericano continúa amenazando con una invasión militar directa a nuestro país. Nosotros, lo hemos dicho en diferentes oportunidades, no subestimamos esas intenciones. Sabemos que el gobierno norteamericano, pues en diferentes épocas, en diferentes momentos, ha actuado de esa manera, ha invadido países, ha bombardeado pueblos enteros, ha asesinado personas, incluyendo niños y niñas, de tal manera que esos gobiernos norteamericanos, podemos decirlo con toda responsabilidad, son unos gobiernos invasores y por tanto asesinos, y no respetan para nada porque son muy prepotentes, piensan que ellos son realmente superiores a todo el mundo, y esa prepotencia los lleva a cometer actos ilegales de todo tipo y no respetan para nada la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo. El derecho internacional lo violan como les viene en gana, de tal manera que ante esa situación pues nosotros no subestimamos para nada esas amenazas, pero nuestro pueblo, es lo que hemos estado demostrando también, sigue con mucha confianza, con mucha seguridad, con mucha esperanza en el proceso que estamos construyendo a pesar de las dificultades que el propio imperio nos ha impuesto, porque efectivamente allí en Venezuela durante todos estos años el imperio norteamericano con sus aliados nos han aplicado, podemos decir, como una mezcla explosiva de diferentes variables, o la conjugación de variables en lo que es su plan de golpe de Estado continuado. Nos han aplicado de todo y nuestro pueblo sigue resistiendo y sigue venciendo, de tal manera que ante esa amenaza nuestro pueblo, por supuesto que nosotros queremos también es paz, seguimos apostando por la paz, pero nuestro pueblo, con ese gran legado que nos dejó Chávez, la unión cívico-militar, está preparado, estamos preparados como pueblo para resistir cualquier arremetida, venga de donde venga y como venga, dirigida sin duda a lo que se presente, dirigida por el gobierno norteamericano. Al parecer son ellos quienes sí lo subestiman a ustedes, embajador. Aunque han demostrado una capacidad de resistencia tremenda, pero creo que lo subestiman, que no han aprendido la lección, ¿no?, de estos últimos 20 años. Es así, es así. La prepotencia de eso que quiere seguir siendo la supremacía blanca a nivel mundial nos subestima a nosotros, los que nos llaman los indios, los negros, piensan efectivamente que nosotros somos inferiores a ellos. La historia sigue demostrando que están totalmente equivocados. Además que han sido incluso muy torpes en la aplicación de sus políticas, ¿no? Y además de esa unión cívico-militar nuestra, de ese pueblo mayoritariamente dispuesto a enfrentar lo que haya que enfrentar, como lo hemos estado demostrando y como tú dices, seguimos resistiendo y venciendo, porque nos han aplicado de todo y no han podido con nuestro pueblo, y ahí sigue el presidente Nicolás Maduro, por mandato de esa gran mayoría del pueblo venezolano, como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ante esa prepotencia y ante esas intenciones, también nosotros tenemos que seguir agradeciendo el apoyo de la comunidad internacional. La gran mayoría de la comunidad internacional está en contra del injerencismo norteamericano, en contra de esos intentos y esa amenaza de invasión militar directa. Acabamos de ver en la noticia que colocaron ustedes allí como inicio del tema, el apoyo y repito, hay que seguirlo agradeciendo con mucha fuerza, el apoyo decidido, valiente, contundente de un gobierno como el de la República Federativa de Rusia, pero también se han manifestado de manera similar China, Irán, Turquía, etcétera, etcétera. O sea, la gran mayoría de la comunidad internacional, como ya decía, apoya a Venezuela, que es decir, apoyar a la Constitución bolivariana, es estar de acuerdo con la verdadera democracia y es respetar las leyes y el derecho internacional. En definitiva es eso lo que la comunidad internacional quiere y desea, ante las pretensiones de ese gobierno norteamericano con algunos aliados que quieren ser los policías del mundo, que pareciera que siguen creyendo que tienen como un don celestial para hacer en este mundo lo que les venga en gana. Ahora, ¿usted cree que el hecho de que se maneje la opción militar, eso demuestra el fracaso de la política estadounidense hacia Venezuela? Porque ya vemos, por ejemplo, a un Juan Guaidó totalmente desinflado, inoperante para los intereses de Estados Unidos. En la última manifestación, bueno, solamente unos
unas pocas personas logró convocar a las calles, y obviamente el guión que tenían preparado para Venezuela no tiene nada que ver con la realidad de Venezuela hoy. ¿Cree usted que responde precisamente eso al fracaso, a la desesperación que provoca el fracaso? Sin duda, porque ya te decía y les decía, compañeros, compañeras, que en Venezuela nos han aplicado todas las variables que están contenidas en ese guión de golpe continuado. La guerra mediática psicológica, la guerra económica, los intentos de golpe de Estado utilizando las fuerzas internas, como el golpe militar de 2002, como el golpe que acabamos de derrotar hace 3-4 días atrás, ¿verdad? Intentos de golpe de Estado militar utilizando las fuerzas internas. Todo eso les ha fracasado. El intento de guerra institucionalista, como algunos lo llaman, o legalista, que fue por lo que este ciudadano Guaidó se autoproclamó, tratando de manipular lo que es nuestra Constitución, lo que son las leyes de la República. Una cosa totalmente falsa, ilegal, una pantomima, pues, pero ellos la utilizan como parte de todas esas variables que tienen allí. Guerra institucional, guerra mediática, psicológica, guerra económica, las guarimbas, que ha sido también la otra de las variables, el intento de armar una guerra insurreccional interna, intento de asesinato al presidente Maduro, que afortunadamente fracasó también. Es decir, que con esa mezcla explosiva, ¿verdad?, uniendo todas esas variables, no han podido con nuestro pueblo. Y pareciera efectivamente que no les queda otra opción, sino seguir amenazando, continuar intentando con una invasión directa. Yo particularmente pienso que incluso esa variable les está resultando muy difícil. Decía al comienzo, no la subestimamos, pero les va a resultar muy difícil porque el apoyo de la comunidad internacional es decisiva en ese sentido, ¿no? En ese caso. El propio gobierno ruso le ha mandado mensajes muy claros, como que en criollo podemos decirlo de manera muy sencilla, que les ha dicho no se les ocurra invadir a Venezuela porque nosotros no nos vamos a quedar tranquilos, ¿verdad? Eso traería consecuencias muy graves, ha dicho de manera muy clara el gobierno de la República Federativa de Rusia, ¿no? De tal manera, y ya decía, de manera similar se ha manifestado China, Turquía, India, Irán, etcétera, ¿no? Entonces, aunque pareciera que es la única opción que les queda, no pareciera que les puede resultar muy fácil implementarla, aunque hay que seguirlo repitiendo, no lo subestimamos, y por eso nuestro pueblo está preparado para enfrentar lo que sea necesario. Seguimos apostando por la paz. Queremos continuar acumulando victorias para nuestra revolución en paz. Y es la paz para Venezuela, la paz para nuestro continente. Este continente debe seguir siendo nuestra América, la de la paz. Pero, bueno, estamos preparados para enfrentar lo que haga falta. Lo hemos estado demostrando también en este último intento de golpe militar que derrotamos hace pocos días. Vimos a través de diferentes medios de comunicación, lo palpamos nosotros allá directamente, la disposición de lo que nosotros llamamos el pueblo sin uniforme en la calle, manifestándose por miles, por cientos de miles, a favor de Maduro, a favor de la revolución bolivariana, y al mismo tiempo, por otra parte, en sus cuarteles, en los diferentes sitios donde ejercen sus labores, el pueblo en uniforme, es decir, toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana manifestándose también a favor de la defensa de la patria, la defensa de la Constitución, la defensa del presidente constitucional, porque es el presidente que la mayoría del pueblo eligió, ¿verdad? Entonces, de esa manera estamos mostrando un pueblo organizado y consciente, una unión cívico-militar dispuesta a lo que haga falta para defender nuestra patria, y seguimos apostando porque esa defensa sea en paz. Usted lo decía, no la tienen fácil, no solamente por la reacción de la mayoría de la comunidad internacional, porque es importante decir mayoría. A veces se trata de presentar a un pequeño grupo de países, a una decena de países que fueron presionados para reconocer a quien no debe ser reconocido como la comunidad internacional, pero no solamente por la reacción de esa comunidad internacional, los propios militares estadounidenses están pidiendo que se tomen las cosas con calma, porque no están de acuerdo en una acción militar contra Venezuela. No estamos hablando de cualquier país, no estamos hablando de cualquier pueblo, no estamos hablando de cualquier ejército. Y países con pueblos menos preparados se han empantanado con Venezuela
el fiasco puede ser muy grande. O sea que los militares al interior de Estados Unidos también hay fuerzas que se oponen a esta opción. Es así, y el pueblo estadounidense también. Hay una parte muy importante de ese pueblo que también sufre los embates de su propio imperio, del capitalismo, pues que campea allí, millones de personas que duermen en las calles, millones de personas sufriendo enorme pobreza, y gente también de clase media, pero gente consciente que los hemos visto manifestando allí mismo, dentro de los Estados Unidos, en contra de las pretensiones injerencistas de ese gobierno norteamericano. Por eso también nosotros lo hemos dicho en diferentes oportunidades y hay que seguirlo repitiendo. Nuestra batalla, en esta batalla de las ideas y en esta batalla por seguir defendiendo nuestra patria, no es contra el pueblo norteamericano, es contra ese gobierno, contra esos gobiernos norteamericanos que en diferentes épocas han estado intentando acabar con nuestra revolución, están intentando esclavizarnos nuevamente. Y como lo dijo Chávez en su momento, nuestro comandante eterno, que es el legado que seguimos defendiendo también, nosotros y nuestro pueblo en su gran mayoría lo sigue gritando por todas partes. Venezuela no volverá a ser colonia de nadie. Y bueno, esa es una de las convicciones que le golpea mucho al gobierno norteamericano, a esos intentos de injerencismo, ¿no? Y contra eso ellos siguen enfrentándose, y con ese legado nosotros continuamos resistiendo y estamos seguros que vamos a seguir venciendo. Embajador, hay una pregunta que le quiero hacer, porque si solamente se circunscribe el debate a la posibilidad de una acción militar, a, vamos a decir, los pronunciamientos políticos que ha hecho Estados Unidos, lo que intenta hacer desde el punto de vista político, que es una ilegalidad, se ve todo como un asunto meramente político, pero hay una cuestión humanitaria importante en este asunto, y son las consecuencias que ha tenido para los venezolanos todas las medidas económicas y las sanciones que ha aplicado Estados Unidos. Quiero que desde su punto de vista nos haga referencia a eso, cuánto está sufriendo el pueblo venezolano por estas decisiones de la Casa Blanca. Sí, claro, efectivamente, nos han causado un gran daño. Es una de las variables que han aplicado con mucha fuerza, y sobre todo en los 2 últimos años, la guerra económica, ¿verdad? Nos han cerrado y confiscado cuentas bancarias, han decretado sanciones de todo tipo que sabemos son ilegales, pero han logrado entonces frenar nuestra capacidad de importación, por ejemplo, y sí, nos han generado desabastecimiento en diferentes momentos de alimentos, de medicinas importantes para nuestra población, pero también los hemos ido derrotando, y el pueblo, fíjense que ha estado muy bien organizado y resistiendo también contra ese efecto directo que es la falta de algunos alimentos, la falta de algunas medicinas, porque también con el apoyo de las naciones hermanas, de los países que nos apoyan, hemos logrado organizar otras vías, ¿verdad?, para desbloquear estos intentos del imperio norteamericano. Pero efectivamente es bueno resaltarlo, porque la comunidad internacional tiene que seguir también conociendo todo lo que eso significa, donde en resumen, por ejemplo, nos han causado en los últimos 6 meses una falla. Nos han dañado aproximadamente unos 137 mil millones de dólares. O sea, que nos han robado, hay que decirlo así claramente, ¿no? Nos han robado una gran cantidad de dinero que está por allí, por esa cifra aproximada, a través de confiscación de cuentas bancarias, la confiscación de Citgo, la empresa petrolera filial de PDVSA, que tiene su residencia en Estados Unidos, ¿verdad? Prácticamente ocuparon las oficinas de Citgo y se adueñaron de eso sin ninguna norma legal. Sí, nos han robado, pues. Nos robaron Citgo, nos han robado las cuentas bancarias, nos bloquean financieramente por todas partes, y nos han hecho, efectivamente, ya lo decía, algunos daños. Pero los hemos ido resolviendo también con muchas dificultades, pero contando con el apoyo de naciones hermanas. Y de repente se retarda la llegada de algunos alimentos, pero llegan, y por otras vías. Y se retarda la llegada de algunos medicamentos al país, pero llegan, y los seguimos distribuyendo como desde los inicios de la revolución, de manera gratuita y de la manera mejor distribuida para todo el que lo necesita, ¿no? Porque eso me permite resaltar
que a pesar de esa guerra económica, a pesar de todas las dificultades que nos han creado, los planes sociales de la revolución no se han parado. Nos han generado problemas, con un esfuerzo extraordinario. Exacto, nos han generado dificultades, pero con grandes esfuerzos todos esos planes continúan. Y muy importante resaltar que continúa allí con muy buenos resultados el convenio de cooperación Cuba-Venezuela, porque allá siguen los cubanos y las cubanas de la misión salud, barrio adentro deportivo, misión cultural, ¿verdad? Todas las misiones sociales, las misiones educativas, ¿verdad? Que forma parte de ese gran plan social de la revolución para seguir pagando la gran deuda que heredamos de la Cuarta República, ¿no? Entonces esos planes continúan a pesar de las grandes dificultades que nos han creado. Y también se relaciona con uno de los últimos ataques del gobierno norteamericano, que ahora dicen que van a ejercer las sanciones contra Cuba, el capítulo 3 de la Helms-Burton, porque Cuba es la que está sosteniendo a Venezuela, porque hay una gran cantidad de militares cubanos en Venezuela. Eso sabemos que es una gran falsedad, parte de esos fake news, parte de la guerra mediática, porque allá en Venezuela no hay militares cubanos. Allá en Venezuela sí tenemos varios miles de cubanos y cubanas desde que inició la revolución en estas misiones sociales. Y allá seguirán, porque es la decisión de los dos gobiernos como gobiernos hermanos de las dos naciones, como naciones hermanas. Entonces, con esos apoyos, así como el cubano, pero también apoyos como el de Rusia, el de China y el de otras naciones hermanas, hemos ido rompiendo en diferentes momentos este bloqueo, que sigue siendo muy férreo, pero que lo vamos a seguir venciendo y vamos a seguir rompiendo de aquí y de allá, y vamos a continuar avanzando en ese sentido. Ahora que usted habla de también los pasos que ha dado la administración norteamericana contra Cuba, el tema de la ley Helms-Burton y toda esta serie de acusaciones y otras que vendrán, en Cuba tenemos la percepción de que todo esto tiene que ver, en alguna medida, con el contexto electoral en Estados Unidos. ¿Cree usted que también todas estas posiciones contra Venezuela tienen en alguna medida algo que ver con la situación electoral en Estados Unidos, quizás con la necesidad que tiene Trump de mostrarse como hombre fuerte frente a determinado electorado o de ganar apoyo de determinado sector extremista en Estados Unidos? ¿Cree que hay alguna relación? Es muy probable, porque así como existen en ciudades como Miami, la gran cantidad de cubanos que tienen años allí trabajando en contra de la revolución cubana, que son los contrarrevolucionarios cubanos, pues con residencia en Miami, de la misma manera o de manera parecida, en estos últimos años sobre todo ha emigrado una cantidad importante de opositores a la revolución bolivariana hacia algunos de esos estados, como el mismo Miami, Florida. Entonces es muy probable, esto que tú dices, que tenga que ver toda esta arremetida y sintiendo que como que no les queda otra opción, claro, y que podrían estar perdiendo credibilidad ante su electorado, que eso los obligue a actuar fuertemente en este sentido. Yo creo que son varias variables también que ellos consideran allí. Una, seguramente que tiene que ver con eso, porque es lógico, con la población electoral y ya se les acercan las elecciones. Pero también tiene que ver con que ellos sienten que han ido perdiendo también poder político en nuestro continente. Y por eso es que además de los ataques contra Venezuela, buscaron ahora los argumentos, entre comillas, para atacar con mayor fuerza a Cuba, y hablan de los ataques a Nicaragua y siguen hablando de la troika del mal, Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿verdad? Porque ellos piensan que golpeando fuertemente a estas tres naciones, sobre todo, aunque no únicamente, pero sobre todo a estas tres naciones nuestras, ellos piensan que van a lograr recuperar algún poder político en el continente. Para, con ese poder político, por ejemplo, que lograsen instaurar verdaderamente un gobierno títere en Venezuela y que lograran también en Nicaragua hacer algo parecido. Bueno, entonces ellos tendrían el camino abierto desde el punto de vista político
con gobiernos títeres, como lo es el de Colombia, el de Perú, etcétera, para entonces volver a apoderarse de nuestras riquezas. Entonces allí está el tema político ligado con el tema económico que a ellos les interesa, y que lo han dicho, que ellos necesitan triunfar en Venezuela, porque ese sería el primer paso para volver a colonizar a toda nuestra América. Eso es un objetivo fundamental para ellos, pero no lo han logrado ni lo lograrán. Eso es lo que le iba a decir. Hay un dicho que dice que del dicho al hecho va un trecho, y el trecho ha sido enorme, porque ni han logrado derrumbar a revoluciones, a procesos de izquierdas, progresistas, revolucionarios en nuestra región, dígase Venezuela, dígase Nicaragua, dígase Cuba, pero también a los aliados que han tenido en la región, a los títeres que han tenido en la región, bueno, no les ha ido muy bien tampoco, les va bastante mal en muchos problemas que tienen en casa. Varios de esos títeres presos, claro, unos, otros acusados de corrupción, aunque todavía no han sido juzgados, bueno, los pueblos en las calles, como el pueblo de Argentina, el pueblo de Brasil, donde es cierto que ellos lograron, el imperio, unas victorias circunstanciales, pero ahí siguen los pueblos luchando, y yo particularmente soy muy optimista en ese sentido. Estoy seguro que esos pueblos volverán a ser gobiernos progresistas, gobiernos para los cambios, y nuestra América terminará definitivamente de ser totalmente libre y soberana. Muchas gracias, embajador, por estos minutos dedicados a la mesa redonda, y bueno, lo esperamos una vez más acá para hablar de este tema. Bueno, gracias. Gracias a usted. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Hoy les traigo algo breve, curioso, son datos curiosos, que lo único que creo que nos pueden ayudar es a entender o a darnos cuenta que este mundo se ha vuelto cada vez más complicado y que no se puede seguir entendiendo por la misma lógica con que se explicaban las cosas. ¿De qué les estoy hablando? De las migraciones. Vamos a ayudarnos de algunas pantallas o textos para entrar en materia. Efectivamente, es bien conocido que Estados Unidos es el país más rico de la historia, no con la mejor distribución de la riqueza, pero sí el que más la produce. Es uno de los principales destinos de emigrantes del planeta, incluyendo Cuba, que van de países pobres o con problemas hacia los Estados Unidos. Continuamos. Lo habitual es ver a Estados Unidos como un país a donde se quiere ir, a donde se quiere emigrar. Pero hoy les traigo una curiosidad. Continuamos. La muy conocida firma Gallup publicó los resultados de una encuesta para muchos sorprendente. En el 2018, un 16% de los estadounidenses aseguró que les gustaría irse para otro país. Continuamos. Esta misma encuesta se hizo durante el gobierno Obama y dio que un 10% de los estadounidenses les gustaría irse a vivir a otro país. Continuamos. Se hizo también durante el gobierno de los 8 años de George W. Bush, y ahí dio que un 11% de los estadounidenses les gustaría irse a vivir a otro país cuando le preguntaban eso en la encuesta. Continuamos. En los años del gobierno de Trump, que recuerdo está en 18%, según la encuesta, les gustaría irse a vivir fuera de los Estados Unidos al 20% de las mujeres, al 13% de los hombres y al 30% de los comprendidos, sean hombre o mujer, entre 15 y 30 años. Continuamos. ¿Y a dónde les gustaría irse a vivir? De acuerdo a la encuesta, Canadá es la primera y más significativa opción. Más de 1 de cada 4 estadounidenses de los que les gustaría irse a vivir a otro país señaló a Canadá como su destino ideal. Continuamos. Y finalmente, Gallup advierte algo que es importante aclarar. No confundir cuando se dice deseo irme, me gustaría irme, con tengo la intención de hacerlo. No es que lo vayan a hacer, pero les gustaría, si le preguntan, hacerlo. Por lo menos son algunos datos curiosos que les he traído para que nos demos cuenta qué complejo se ha vuelto este mundo en que vivimos y que cada día es más complicado de entender y también de explicar. Termino la esquina y regreso a la mesa. Este martes, en la Mesa Redonda, nuevas políticas sobre la vivienda, primera parte.
La directora general de la Vivienda del MICONS, el director de Asuntos Legales de la Dirección General de la Vivienda y la jefa del Departamento Jurídico del Instituto de Planificación Física comparecerán este martes en la mesa redonda para brindar información sobre los recientes acuerdos del Consejo de Ministros y las normas jurídicas que los acompañan sobre el ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorios y locales y sobre el cambio de uso y traspaso de locales en el país. Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, la página de Facebook y el canal de YouTube de la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Nuevas políticas sobre la vivienda, primera parte, este martes en la Mesa Redonda. Bueno, y vamos ya al último momento de nuestro programa en la noche de hoy. Como les anunciábamos al principio, una entrevista exclusiva que ofreció el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe de México, Maximiliano Reyes, a nuestro programa. Con esta entrevista, bueno, ya ponemos punto final a nuestro programa en la noche de hoy. A usted muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Un saludo a toda la audiencia de la Mesa Redonda. Como bien decíamos en nuestra presentación, hemos aprovechado una visita de trabajo que ha realizado a nuestro país el subsecretario de Relaciones Exteriores de México para América Latina, Maximiliano Reyes, y quien ha accedido a compartir unos minutos con nuestro programa, con nuestra teleaudiencia. Quiero comenzar agradeciéndole, vicecanciller, por esta gentileza que ha tenido con nuestro programa. Gracias. Yo quiero dar las gracias a la Mesa Redonda, a ti en lo particular, la deferencia y el honor de poder estar comunicándome con tu auditorio es para mí. Estoy muy agradecido. Un saludo al gobierno, al pueblo cubano, a ustedes, del presidente Andrés Manuel López Obrador, del canciller Marcelo Ebrard, y bueno, estoy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias. No, el placer realmente es para nosotros. Quiero comenzar haciéndole una pregunta que está muy relacionada con el papel que tiene México en la región que usted atiende en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para muchos expertos, para muchos analistas, es la visión que se tiene desde Cuba también. América Latina está viviendo un proceso de restauración conservadora con los traspiés que han tenido muchos gobiernos de izquierda, muchos proyectos de izquierda, y con la llegada al poder de muchos gobiernos de derecha. En medio de esa coyuntura, para muchas de estas personas, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México ha sido como una especie de bocanada de aire fresco. ¿Qué papel siente México que debe jugar en el contexto latinoamericano actual? Bueno, nosotros estamos tratando de restaurar la ideología progresista en América Latina, el respeto a los derechos sociales, los principios de política exterior mexicanos de no intervención, de libre autodeterminación, de solución pacífica de los conflictos. El presidente López Obrador no solo ganó con más de 30 millones de votos, que eso es mucho más de la población de todo Centroamérica, por ejemplo, y mucho más de la votación obtenida por muchos presidentes en nuestra región. Y queremos que ese capital político sirva para no olvidar nunca los principios de libertad y de justicia que deben imperar en nuestra región. La historia de América Latina ha sido una historia lastimosa, permanente, desde la conquista, la independencia, los conflictos entre países, los movimientos independentistas, posteriormente los conflictos civiles en muchos de nuestros países, incluido México, la defensa permanente frente a las tentaciones intervencionistas. Y en este siglo más o menos habíamos logrado un periodo de paz que nos está permitiendo generar condiciones de estabilidad y crecimiento, y que hoy se ven amenazados. Hoy nuevamente, sobre pretexto de lo que sea, se ven amenazados. México lo que ha buscado es defender la voz latinoamericana, porque como dijera
aquel gran canciller y gran internacionalista mexicano Isidro Fabela, la frontera entre México y Estados Unidos no es la frontera entre dos países, es la frontera de América Latina con Estados Unidos. Y estamos tratando de jugar ese papel en la actualidad. Parece que la historia es cíclica. Parece que lo que hablamos hoy y lo que defendemos hoy y contra lo que luchamos hoy fue lo mismo que le estaba pasando a México hace 100 años y lo mismo que le ha pasado a muchos hermanos latinoamericanos hace 20, hace 30, hace 40, hace 50, hace 200 años. Tenemos una región de paz, tenemos una región de tranquilidad, tenemos una región de estabilidad. Podemos avanzar y consolidar el desarrollo. Me decía hace algunos años que no se podía hablar de latinoamericana en la participación efectiva de Argentina, de Brasil, México, los países gigantes latinoamericanos. Hoy vemos puede dejar